hermanos, allí en Efesios capítulo 4, en el verso 17. Leemos, hermano, la palabra de Dios, hermano, entonces, esta noche. Y dice de esta manera la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, en los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Oramos, Señor, gracias te damos por esta noche, Señor, que nos permites para congregarnos. Bendice, Señor, cada uno por nombre. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Dios, en esta noche. Amén. Amén. Tome, hermanos, su lugar, tome su asiento. Y hermanos, qué tremendo, hermanos, cuando el hombre pierde, hermanos, toda insensibilidad, hermanos. Y qué bueno cuando somos sensibles a la voluntad de Dios. Somos sensibles al llamado de Dios. Somos sensibles para buscar de Dios. Dice que la Biblia, hermanos, sabe, nos enseña de que, hermanos, de que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, hermanos, dice la escritura, hermanos, ahí, hermanos, en Filipenses capítulo 2, en el verso adelantito, hermanos, ahí en el verso 13, porque en el verso 12 de Filipenses 2, verso 12, nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No está diciendo que tienen que ocuparse para salvar su alma, pero está diciendo que si es salvo, que se ocupe para hacer, hermano, algo ahora que es salvo. Porque es posible, hermanos, que el apóstol Pablo esté escribiendo esta iglesia, hermanos, a la iglesia de los filipenses. Y, hermanos, él está escribiendo esta carta, si ve, hermanos, la carta de Filipenses, es una carta, hermanos, a donde no se ve reprensión a la iglesia. Una iglesia se le llama la carta de gozo. Pero es posible que, hermanos, dentro de la iglesia había gente que, hermanos, decían ser salvos, pero no se estaban ocupando en la salvación. Y Pablo dice: ocúpense, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No está diciendo que se ocupe para ser salvo, sino que si es salvo, dice Pablo, entonces levántese, hagan algo. Vean qué hacen, pero involúcrense, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Pero dice el verso 13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero oiga esto: Dios es, esta palabra, Dios es el que en vosotros produce el hacer
el querer como el hacer. ¿Qué pasa cuando un cristiano no siente, hermanos, el deseo? ¿Qué pasa cuando la gente cristiana no está haciendo nada, hermano, para su salvación? No se están ocupando en su salvación. Hermano, no me malinterprete cuando le estoy diciendo que se ocupe en la salvación, como el apóstol Pablo lo está haciendo. Dice, ocupaos en vuestra salvación. No malinterprete la escritura el decir que se va a ocupar para ser salvo. Y vamos a hacer tantas cosas como los religiosos allá afuera, que quieren, hermano, ellos hacer algo para ser salvos. Y es por eso que la seguridad de salvación para ellos se basa en lo que ellos hacen o en lo que están haciendo. Y entonces, hermanos, por eso que de repente, hermanos, ellos fallan. Entonces dicen, bueno, que a la salvación, entonces no sienten segura su salvación, porque se basan en lo que ellos hacen y no en lo que Dios hizo en la cruz de Calvario. Pero cuando mi seguridad se basa en lo que Él hizo, entonces tengo confianza en Dios, porque Dios no miente. Y dice la palabra que Él nos salvó. Entonces la escritura dice que Él nos dio la vida eterna para aquel que cree. Entonces, en este caso, Pablo dice, entonces si son salvos, ocúpense. Ocupaos en vuestra salvación, hagan algo, levántense, involúcrense, pero ocúpense, que se vea que son salvos. No está diciendo de que vamos a ganarla, sino si somos salvos, que se vean frutos de salvación, frutos de santificación, frutos de la vida eterna, frutos de salvación, o sea, frutos dignos de arrepentimiento. Porque es posible que algunos decían, no, pues yo soy salvo, pero hermanos, se quedaba, hermanos, allá y no se involucraba y no se congregaba. Bueno, ya soy salvo, ¿para qué ir a la iglesia? De todas maneras, ya soy salvo, ¿para qué voy a involucrarme a la iglesia? ¿Verdad? Y como ya soy salvo, ¿para qué? Bueno, de todas maneras Dios me ha perdonado y yo puedo hacer lo que yo quiera. No, hermanos. La salvación, el que es salvo, se purifica a sí mismo. Es santo y busca la santidad de Dios. Entonces, dice el apóstol Pablo, que Dios pone el querer como el hacer. Entonces, si la gente no se está involucrando en su salvación, o no está haciendo algo por su salvación, porque ya la tiene, porque hay gente que se quedó estancada y dice, no, ya de esta manera soy salvo. Hermano, y si la gente dice, no, pues yo no siento el deseo de ir a la iglesia, y yo no siento el deseo de orar, yo no siento el deseo para ganar almas, yo no siento el deseo para involucrarme en la iglesia, hermanos, la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer. Y si esta persona no siente ese deseo, a lo mejor quizás ha cerrado su corazón. Y es por eso que Dios no está obrando en su vida. Por eso que, hermanos, la voluntad de Dios es que el hombre, hermanos, y la mujer, los hijos de Dios, hermanos, se involucren y hagan algo porque son salvos, hermanos. Pero si hay alguien que no se está involucrando o no está haciendo nada, es porque ha cerrado su corazón, y Dios no puede obrar en un corazón así. Dios pone el querer. Hermano, mire, gracias a Dios por lo que estamos en esta noche. Pero yo creo que pudiéramos haber un mayor grupo. El problema es que no le dieron el lugar a Dios. Porque si le hubieran dado lugar, estuvieran aquí, hermanos. Sí, amén. ¿Por qué? Porque Dios pone el querer como el hacer.
Pero dice, no, pues ahí hay culto, no, pero yo no quiero ir. Cerró la puerta. La voluntad de Dios es que busque su voluntad, que se involucre. Pero si cierra la puerta, entonces, hermanos, terrible, porque ya no le dio el lugar a Dios. Y cuando nuestra gente cierra su corazón, es algo grave, porque puede perder la insensibilidad, porque puede perder, hermano, la sensibilidad de su corazón, porque puede llegar un momento que ya es insensible, ya no siente el toque de Dios, ya no siente el llamado de Dios y ya no le importa. Entonces perdió su sensibilidad. Ya no, hermano, ya no se avergüenza, ya no siente el llamado de Dios, ya no hay un toque de Dios, de parte de Dios. Y eso es lo que estamos viendo en esta noche. Miremos ahí en Efesios capítulo 4. Efesios, transito, hermanos, ahí, Efesios 4, y quiero que veamos ahí, hermanos, en el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué cree que Pablo está escribiendo esta carta con esa expresión? Porque habían cristianos que andaban como los gentiles. Usted se va, hermano, se va allá afuera, ¿se distingue usted entre los gentiles que es cristiano? ¿Será que la gente le nota a usted? Ve, ahí va esa hermana, mira, ahí va la hermana. ¿Será que hay un reflejo de usted, hermano, que marque la diferencia entre los gentiles y los cristianos? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. El mundo es el mundo, hermano. El mundo se enreda en lo que él quiere. Pero nosotros ya no. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Sí, amén. Sí, amén. Debemos de ser apartados, diferentes a ellos. No, hermanos, miren qué tremendo. Me dijo alguien allá en Cojutepeque que me conoce, y quizás tenía como un año, no, quizás menos de no verlo. Hombre religioso, hermanos. Un hombre que sabe la Biblia. Y me dice, no, mira, ya ascendimos, yo soy copastor dentro de la iglesia católica. Ah, que de veras, pero andaba bolo el hombre. Qué tremendo, hermanos. Mire, ya ascendió, pero es borracho. Hermanos, qué tremendo, hermano. Y eso es lo que el apóstol Pablo, que ya no andemos en la vanidad de nuestra mente como los gentiles andan, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermanos, cuando usted viene al entendimiento de la palabra, entonces las cosas cambian, porque su entendimiento viene, hermanos, a una plena luz, hermanos, de sabiduría que Dios le da, hermanos, y le da entendimiento para que ya no seamos torpes, hermanos, para que nosotros ya no vayamos por un camino equivocado. Ahora, ¿será que es de un cristiano? Y dice, no, pues de todas maneras, vea, solamente una vez, vea, y una probadita, o así, hermanos. No, hermano, miren, adelante, hermano. ¿Sabe cuál es el detalle? El problema es que el hombre no puede cambiar, hermanos, si no tiene un entendimiento nuevo. Y el entendimiento nuevo solamente Dios lo da a través de la palabra de Dios. Y cuando usted usted se mete en la palabra y va conociendo más de la palabra de Dios, el entendimiento de Dios, hermano, va obrando más en usted. La sabiduría de Dios va cayendo más y va abriendo los ojos. Y entonces es ahí, cuando tiene entendimiento espiritual, es ahí donde se da cuenta que está haciendo lo malo.
que ya no debemos de hacer como los demás hacen. Dice que en cierta ocasión estaba una señora, paz, hermano, una señora vendiendo sus perritos, vean, afuera de la iglesia católica. Y decía la señora, vaya los perritos católicos. Y los estaba vendiendo, ¿verdad? Pero como a los 15 días estaba en una iglesia evangélica afuera. Vaya los perritos evangélicos. Y pasa alguien y dice, y bueno, ¿y quién no me dijo que eran católicos? Y le dijo a la señora, no, es que ahora ya miran, le dijo. No sé si usted entendió. Pero cuando venimos al evangelio, nuestros ojos son abiertos. No estos carnales. O sea, tus ojos son abiertos. No, hermanos, tus ojos zarcos que andaban. No tus ojos azules, no. Está hablando del entendimiento, hermanos. Está hablando que cuando nosotros conocemos a Dios y conocemos la palabra de Dios, entonces vas a ver espiritualmente, entonces tu entendimiento, entonces, hermano, es diferente, tu entendimiento, hermano, se va renovando, entonces vas conociendo lo malo y lo bueno. Tu conciencia, hermanos, mire, es lo que te dicta lo bueno y lo malo, y Dios te purifica la conciencia y te da una nueva. Entonces, hasta entonces entendemos que lo que estamos haciendo muchas veces es malo. Por eso dice el verso 18 de Efesios 4, verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia, oiga esto, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Si nuestro mundo, hermanos, hace lo que hace, si los gentiles hacen como quieren, es porque tienen el entendimiento entenebrecido. Hermanos, la mente de ellos está más entenebrecida, su mente, hermanos, para ellos creen que están haciendo bien. Pero cuando venimos a Cristo, entonces el entendimiento que tienes, entonces es un entendimiento ya inteligente. Pero el que tiene entendimiento entenebrecido, no es solamente una, no es malo. No, si me dijo alguien, hermanos, no, mire, para usted tener un amante, bueno para usted, que no sepa mi esposa, sí. Y yo estoy hablando de un predicador, hermano. Ahora, quiero decir, hermano, ¿qué pasa entonces ahí, hermano? Ese entendimiento está entenebrecido. Sí. Y el diablo, hermano, se ocupa en nuestra mente, en nuestro entendimiento, y nos ha cegado, dice la Biblia, ha cegado al mundo. Pero cuando venimos a Cristo, las cosas cambian. Sí, amén. Entonces, veamos el verso 19. Efesios 4, verso 19. En los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, qué tremendo, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Entonces, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, o sea, oiga esto, la sensibilidad, hermanos, cuando usted es sensible, cuando usted tiene sensibilidad, hermanos, mire, hay algo especial, porque escucharse el llamado de Dios, hermanos, entenderse el llamado de Dios, escucharse el Espíritu Santo que te habla, que te llama, que te guía. Pero cuando perdés, hermanos, la sensibilidad, entonces, dice la Escritura, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, ¿qué pasó con este hombre que se fue, hermanos, a cometer toda clase de impureza? Perdió la sensibilidad, hermanos. La insensibilidad espiritual ha caído mucha gente, hermano, en ese pecado.
Usted le hable de Dios, ya no le interesó. Le hablo de la iglesia, mucho más, hermano. Ya no son sensibles. Entonces, hermanos, perdieron la sensibilidad, hermanos, y cayeron en la insensibilidad espiritual. Hermanos, hace poco, hermano, estaba hablando, hermanos, sobre, hermanos, si usted recuerda, hermano, estábamos hablando, hermanos, no dejes de llorar. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nos lloramos hay arrepentimiento. Cuando lloramos es porque hay sensibilidad, hermanos. Pero cuando perdés la insensibilidad, entonces pierdes las lágrimas. Entonces, hermanos, a gente que son blasfemos, gente que se va al mundo, gente que se hace corrupto, perverso, gente que se hace homicida. ¿Por qué? Perdieron toda sensibilidad. Alguien me dice, le digo, ¿y qué sentís cuando matas a alguien? Pues? Yo quiero verle todo lo de adentro, todos sus órganos, me dijo. Ese es mi una palabra ahí. Entonces, mire, ese era el vacil de él, hermanos. Verle todos los órganos. Y no sentí nada para matar, no. Y me dijo alguien, es que yo ya ni sé cuántos he matado, ¿no? Y yo creo que ya Dios ya no me perdona. Hermanos, la insensibilidad, hermanos, espiritual. Hermanos, muchas veces hemos caído allí en ese estado. El Espíritu Santo dice, lee la Biblia. No la lee. El Espíritu Santo dice, orá, ya no oramos. El Espíritu Santo dice, congregate. Hermanos, ya más o menos. O sea, la insensibilidad espiritual hemos caído muchos, hermanos, de nosotros. Sí, amén. ¿Qué dice, hermanos, el verso 19? 4:19 de Efesios. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, tengan cuidado. Si usted siente que Dios no le habla, si no siente el llamado de Dios, porque cuando se pierde toda sensibilidad, ya no siente un llamado de Dios. Gente que se fue a la iglesia y ya no le va ni le viene, hermanos. Hermanos, pero cuando la gente todavía tiene y siente aquella sensibilidad, el llamado de Dios está ahí. Wow, todavía hay esperanza. Pero cuando pierde toda sensibilidad, Dios dice que lo desecha. Para que se perviertan, para que se corrompan, hermanos, y se hicieron homosexuales, lesbianas, se hicieron, hermanos, grandes asesinos, gente, hermanos, que se fue, hermanos, a la impureza. Perdieron toda sensibilidad. Quiero que, hermanos, miren la sensibilidad espiritual, también conocido como endurecimiento del corazón. O sea, es una condición peligrosa que no nos deja, hermanos, que nos aleja de Dios. Se caracteriza, hermanos, por una falta de respuestas a las cosas espirituales, como la indiferencia a la palabra de Dios, como a la oración, como a la involucración, hermanos. Ya perdieron toda sensibilidad, ya no hay palabra, ya no hay oración, ya, hermanos, no se involucran, o sea, ya no hay nada. Vamos a considerar algunos versículos en esta noche rápidamente. Miren Efesios 4, verso 19, en los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Para cometer con avidez. Esa palabra, con avidez, hermanos. O sea, ellos, hermanos, se prepararon, ellos se hicieron astutos para cometer toda clase de pecado. Hermanos, ellos, hermanos, qué tremendo, están, hermanos, como, así como practicados ya, hermanos, y hermanos, para cometer toda clase de pecado. Vayamos a Apocalipsis capítulo 2 en el verso 4. Apocalipsis capítulo 2, verso 4. El Señor, hermano, está hablando a la iglesia. Y a esta iglesia, hermanos, ahí de Apocalipsis, hermanos, capítulo
capítulo 2, en el verso 4, usted puede ver, hermanos, ahí que a la iglesia, que Dios, hermanos, está hablando ahí en la iglesia de Éfeso. Y dice, en la iglesia de Éfeso, verso 4, vea lo que nos dice. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa cosa. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermano, nadie puede dejar su primer amor si no ha dejado, hermano, de ser sensible. Porque la sensibilidad es la que te mueve congregarte. Cuando tienes sensibilidad, te mueve a buscar de Dios. Cuando sos sensible, cuando tenés sensibilidad espiritual, sos dócil al llamado de Dios, para buscar a Dios, para hacer la voluntad de Dios. El problema es cuando perdés la sensibilidad, hermano, y te haces duro de corazón. Tu corazón se está endureciendo. ¿Y cuándo vas a ir a la iglesia? A rato, hermano. Hermanos, y qué tremendo, hermanos. Mire, hermanos, perdió su primer amor. ¿Por qué? Porque ha perdido la sensibilidad espiritual y ha caído en la insensibilidad espiritual. Cuando sos sensible, hay hambre por Dios. Sí, cuando sos sensible, hay un deseo, llorar por estar aquí, hermano. Mire, nosotros salimos hoy a las 3:30, hermano, de mi mamá, hermano. Muy tarde salí, hermano. Pagué un otro, hermanos, un carro de mi mamá a Cojote y lo subimos empujando porque no subió con nosotros en la cuesta para arriba, porque es terrible, hermano. Fue duro. Llegamos a San Martín, hermanos, pagamos un Uber para estar aquí, hermano, para estar por lo menos antes de las 6, hermano. O sea, pero ¿qué te mueve eso, hermano? Yo puedo decir, bueno, de todas maneras hay que orar los hermanos. No, ahora no es así, hermanos. Hay dolor por no estar en la iglesia. Sí, amén. Cuando sos sensible, hermano, cuando has perdido la insensibilidad, ya no te importa. Pero cuando sos sensible, hermano, espiritualmente, hay algo que te mueve. Como el salmista dice, mi alma tiene sed de Dios. Tiene sed de Dios. Sí, amén. El problema es cuando perdemos la sensibilidad. Y somos insensibles, hermanos, espiritualmente, ya no te interesa. Ya no te importa, hermanos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Wow, hermanos, qué tremendo cuando yo siento que hoy que sale está grande, hermanos, y andamos solteros con pollo, siento que me estoy enamorando más de ella. Y ella se ha enamorado más de mí, hermano. Aunque diga que no, pero ella me lo demuestra, hermano. O sea, es algo que le estoy diciendo, o sea, que no es que no hemos estado enamorados. Pero cuando, esto pone un ejemplo, que cuando alguien está enamorado, wow, hermanos, mire, en ese espacio, hermanos, y que, hermanos, hay algo que lo une, hay algo que lo ata allí, hermanos. Pero cuando has dejado tu primer amor, ahí hay problema. Tenemos problemas ahí, hermanos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Te acuerdas cuando pasabas tiempo orando? Ahora ya no. ¿Te acuerdas cuando pasabas tiempo en la escritura porque querías saber más de Dios? Ahora ya no. ¿Te acuerdas que, hermanos, que llorabas para estar en los cultos? Ahora ya no. ¿Te acuerdas, hermanos, que te involucrabas, hermanos, para hacer los ministerios, hermanos, y unirte a los ministerios de la iglesia? Ahora ya no. Hermanos, hemos perdido la sensibilidad espiritual. Hemos perdido el primer amor, hermanos. Hermanos, mire en el verso, ahí Santiago capítulo 4, verso 17. Santiago, hermanos, capítulo 4, y mire, hermanos, ahí el verso 17. Santiago 4, verso 17. Dice ahí, hermano, la escritura, Santiago 4, verso 17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe, no me digan que usted no sabe, hermano.
No me diga, hermano, sabe que no sabe que tiene que orar. No me diga que no sabe que tiene que leer su Biblia, hermanos. No me diga que no sabe que tiene que congregarse. No me diga que no sabe que tiene que ganar almas. No me diga que no sabe que tiene que involucrarse, hermano, a los ministerios. No me diga eso, hermano. Usted lo sabe. Sí, amén. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si yo sé que tengo que hacer lo que debo hacer y no lo hago, entonces dice que me es pecado. A veces vemos, hermanos, el pecado, quizás, hermanos, y decimos, no, es que yo ando bien, yo no peco, hermano, pero a veces sabemos lo que tengo que hacer y no lo hago, entonces estoy en pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Miren el Salmo 78, verso 11. Salmo 78, verso 11. Dice la escritura, hermanos, ahí, Salmo 78, verso 11. Sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. El salmista, él está, hermanos, hablando, hermanos, ahí que el Israel, el pueblo de Dios, hermanos, aquel pueblo que había visto la maravilla de Dios, aquel pueblo que había visto, hermanos, ahí como Dios, hermanos, había obrado en ellos, como, hermanos, mire, los pasó, hermanos, el mar rojo, cómo lo tuvo en el desierto, cómo lo sacó de allá de Egipto, cómo Dios estuvo con ellos, hermanos, para rescatarlos, para salvarlos, para guardarlos, salvarles. Aquí está hablando de la fidelidad de Dios, hermano, hacia su pueblo Israel, infiel. Porque esta gente fue infiel. Pero este salmo habla de la fidelidad de Dios, de su pueblo infiel. ¿Será que somos mejores nosotros que ellos? No, hermanos. Pero aquí el salmista nos dice, si usted ve, hermanos, ahí en el verso 10, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Si usted lee este Salmo 78, usted va a ver, hermano, cómo Dios, hermanos, estuvo con ellos. Y cómo Dios, hermanos, estuvo con ellos, cómo los bendijo, cómo Dios, hermano, obró de sus maravillas, hermano. Pero el salmista dice, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. ¿Cómo que esta gente se les olvidó que cómo Dios abrió el mar, hermanos? Eso fue algo sobrenatural, hermanos. Algo que no podían olvidar. Pero se apartaron de Dios y de sus leyes. Se apartaron de la ley de Dios, y cualquiera que se aparte de la ley de Dios y cualquiera que se aleje de la palabra de Dios se va a endurecer. Va a perder toda sensibilidad, hermanos. Se va a olvidar de los pactos de Dios. El enemigo es astuto para cegar el entendimiento, y porque el diablo sabe que si tú te olvidas de la maravilla de Dios, ya no vas a honrar a Dios. Pero cuando tú haces frecuento de cómo Dios ha obrado, de la maravilla que Él hizo contigo, entonces vas a honrarlo. Sí, amén. Vas a ser alguien agradecido. Sí, amén. Entonces el salmista dice, sino que se olvidaron de sus obras, de sus maravillas que les había mostrado. ¿Por qué se olvidaron? Porque perdieron la sensibilidad espiritual. Porque se apartaron de Dios, hermano. Porque se fueron tras otros dioses. Entonces esta gente, hermano, fue mal desagradecida. Hermanos, qué tremendo, hermanos, cómo esta gente se apartó de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque cayeron en la insensibilidad espiritual. Y cualquiera de nosotros puede caer en ese pecado de la insensibilidad espiritual. Y usted puede decir, no, yo no, pastor.
Pero si esta gente cayó, grandes hombres de Dios cayeron, tenemos que cuidarnos nosotros. Sí, amén. Y si estamos aquí, hermanos, demos gracias a Dios. Sí, amén. Porque eso, hermano, denota, hermano, que todavía es sensible. Es sensible el llamado a Dios. Mire Jueces capítulo 16, verso 20. Jueces capítulo 16, en el verso 20. Libro de Jueces, capítulo 16. Quiero que vean, hermanos, ahí el verso, en el verso 20. Jueces capítulo 16, en el verso 20. Aquí está hablando sobre el territorio de Efraín, hermanos, y de Manasés. Y hermanos, pero vea el verso 20 de Jueces, hermanos, y estaba el juez en Josué. Pero solamente veamos ahí, hermanos, el verso 20. Sobre Sansón, hermanos, allá en Gaza. Sansón, hermanos, con Dalila. Mire el verso 20 lo que dice. Y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego se despertó él de su sueño y se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Cómo que no se dio cuenta que Dios se apartó de él? ¿Te das cuenta, hermano, que cuando perdemos la sensibilidad espiritual, poco a poco vamos perdiendo la sensibilidad espiritual? No te das cuenta cuando Dios te ha apartado de ti. No, pero yo leo, yo estoy orando y estoy cantando. No, pero te pregunto, ¿será que Dios está con nosotros? El poder de Dios estaba sobre Sansón, pero no se dio cuenta que Dios ya no estaba con él. Y si Dios no está con nosotros, estamos perdidos. Quizás usted recuerde, hermanos, de aquel hombre, dice que, hermanos, en el tiempo de los jueces, dice que Eliseo, hermano, va, hermanos, a buscar madera, porque, hermanos, en el instituto bíblico donde estaban los hijos de los profetas aprendiendo, era muy pequeño, y fueron a cortar madera para ampliar el instituto bíblico. Pero uno de ellos dice que agarró el hacha y comenzó a darle al árbol, tanto que la cabeza del hacha dice que se le cayó en el agua. Pero este inmediatamente se dio cuenta y dijo: Eliseo, se me perdió el hacha y era prestada. El poder, o sea, el poder estaba en el hacha y era prestada. O sea, el poder que tienes tú en tu vida espiritual no es tuyo, es de Dios. La pregunta es, ¿tendremos el poder de Dios? Por lo menos este hombre se dio cuenta que se le perdió el hacha. Una vez, hermanos, llevan a sus discípulos, le llevan a los discípulos de Jesús, reciben a un padre de familia que llevan a un jovencito, hermanos, a un joven endemoniado, lunático, endemoniado, que echaba espumas de la boca y se sacudía en el suelo, se golpeaba. Hermano, este era pentecostal, hermano. Hermano, usted viste la apostasía que está levantando hoy en la iglesia, hermano, carismática hoy en día. Ese mismo espíritu que se mueve en estos endemoniados, se mueve en ellos hoy. Gente que se levanta, se revuelve, se tira de cabeza, hermano, y hermano, qué terrible lo que está pasando en la actualidad, hermano. Entonces dice que el endemoniado llega, hermano, y se sacudía, lo revolcaba en el suelo y lo golpeaba en la tierra. Pero dice allá, hermanos, no sé si Lucas 8:40, por ahí, no sé. Pero dice la escritura, cuando Jesús bajó de orar del monte, rogué a tus discípulos y no pudieron echarlo fuera.
¿Usted cree que, hermanos, los discípulos de Jesús andaban solamente por pasar el tiempo, hermanos, allá en el pueblo? Esta gente andaba predicando y a la sombra de ellos sanaban los enfermos, andaban ganando alma, andaban predicando el evangelio. Pero ¿por qué no pudieron echar fuera a este demonio? Dice la palabra que Jesús los reúne en Lucas capítulo 9, creo que dice que los reúne, hermanos, allí a todos, y les dio poder y les dio autoridad sobre los demonios y para sanar enfermos. La pregunta es, ¿qué pasó con ese poder? Estaban predicando, pero no se dieron cuenta que el poder de Dios ya no estaba con ellos. Estaban ganando alma, pero, hermanos, no se dieron cuenta que el poder de Dios ya no estaba con ellos. Sansón, hermano, estaba jugando con el pecado. Y a cada rato Dalila le decía, contame, ¿cómo que tenés esa gran fuerza? Y siempre le mentía, hermano, y lo amarraba, y por mucho que lo amarraba, Sansón salía despedazando las cadenas, hermanos, y estaba jugando con el pecado. Pero cuando reveló el secreto, entonces, hermanos, no se dio cuenta que el poder de Dios salió de él. Y por eso ese Jueces 16:20, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él no sabía que Dios se había apartado de él. Lo más triste para un cristiano es no darse cuenta que ya no está el poder de Dios en él. Y lo más triste de una iglesia es no saber que el poder de Dios ya no está aquí. Wow, es terrible eso, hermano. Ahora, no vea aquellos donde están saltando, brincando y hay multitudes. Ahí está Dios. No se equivoque también. Dios es un Dios de orden. Sí. Hermanos, y porque gente dice, no, que allí no tienen el espíritu, porque allí no brincan, no saltan, ahí no hacen esto. Hermanos, mire qué tremendo, hermano, el enemigo es astuto. Y hermanos, sabemos que Dios está con nosotros. Sí, amén. Él no sabía que Jehová se había apartado de él. Yo quiero terminar rápidamente, hermano. Mateo capítulo 7, versos 22 y 23. Mateo 7, verso 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, dice, os declaré, nunca os conocí. Y si nunca lo conoció, esta gente nunca fue salva. Eran predicadores, eran pastores, echaban fuera demonios, gente, tenían un liderazgo, pero nunca fueron salvos. Nunca os conocí. ¿Cómo es posible que alguien que sea llamado pastor y esté predicando de la Biblia y nunca ser salvo? Yo me pregunto eso. ¿Cómo es posible que gente que se llama apóstol y están predicando el evangelio y no son salvos? ¿Sabe por qué? Porque hay gente que se ha levantado con otro fin, de, hermanos, ¿sabe? De dinero, de ser grandes carruajes, de ser grandes, hermanos, terrenos, de tener, hermanos, dinero en su mano. ¿Por qué? Porque son hijos de Satanás. El diablo ha creado pastores, evangelistas. El diablo ha creado, hermanos, mire, gente apóstata para predicar. Gente que ha perdido la sensibilidad. No sirve nada predicar así, hermano, engañar y mentirse ellos mismos, porque son gentes que son, hermanos, que han perdido
toda insensibilidad, y para ellos no les importa si usted va al cielo o no. Ellos están, hermanos, contentos para si le dan buena ofrenda, el sueldo que tienen, y no le importa si usted va al infierno. Ellos mismos aún no les interesa su alma. Gente insensible, hermanos. Tenga cuidado, hermanos. No se deje tocar la cabeza de nadie, hermanos. Hermano, vamos a orar por usted, vamos a poner, hermano. No, tenga cuidado, hermano. Usted no sabe qué diablo está allí, hermano, en él. No, tenga cuidado. Dijo aquel, hermanos, aquel centurión que tenía, hermanos, su cráneo enfermo. Fue a buscar a Jesús y le dijo: no, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Desde ahí di la palabra y mi siervo sanará. Porque Dios, hermano, está en todo lugar. Me dijo el hermano, hace poco, el anciano que vino, ¿cómo se llama, no? El que, no, el otro, el que vino a visitarlo a usted, hermano René. Fuimos a orar por un endemoniado aquí abajo. Y hermanos, como yo no sabía muy bien de todas las cosas, y yo quería, ya lo había hecho como 2 o 3 veces, me le enfrentaba donde estaba a tocarlo. Pero él dijo: no, aquí en la puerta oremos. Sí, Dios, aquí está. Y comenzamos a orar, y que el hombre comenzó a retroceder hasta la pared, hermano. Y hermanos, y cayó, hermano, de la pared, ya no pudo pasar, cayó ahí. Y dijo una voz bien horrible: me voy, pero voy a volver. Y cayó muerto, el tipo se desmayó. Cuando despertó, con un gran dolor de estómago. Entonces, hermano, pero el hombre dijo: no, hermano, yo pensé que íbamos a llegar a donde y agarrarlo. No, Dios aquí está, hermano. Algo aprendí de él, hermano. Dios aquí está. Sí, amén. Hermanos, entonces, ¿cómo evitar convertirnos en insensibles? Pablo dijo: no den lugar al diablo. Pero ¿cómo evitar, hermanos, para no convertirnos en unos insensibles? Número 1, examina cómo está tu relación personal con Dios. Sí, amén. Número 2, examina tu convicción bíblica del pecado. Número 3, ve, hermano, si hay agradecimiento constante hacia Dios. Y examina, hermano, tu servicio voluntario activo. ¿Qué tanto te estás involucrando? ¿Qué tanto sientes, hermanos, venir y unirte al pueblo de Dios? ¿Qué tanto sientes, hermano, esa comunión con Dios? ¿Qué tanto está tu enlace con Dios? La insensibilidad espiritual, hermanos, es terrible. Gracias a Dios, hermano, que estamos aquí. Sí, amén. Pero hay gente que ha perdido toda sensibilidad espiritual y se ha vuelto insensible. No estoy diciendo que no son salvos, pero han caído en el pecado de la insensibilidad. Y por eso que las bendiciones de Dios ni las ve pasar. Y es por eso que muchas veces se enredan, hermano, en toda clase de avidez, de pecado. Pidamos a Dios en esta noche que nos dé sensibilidad espiritual. Sí, amén. ¿Por qué no oramos así como estamos? Y vamos a orar: Padre, amado Dios que estás en los cielos, en esta noche, Señor, aquí venimos delante de tu presencia, oh Dios. Aquí estamos, Señor. Mira, Señor, cuánta gente. Cuánta gente, Señor, ha perdido toda sensibilidad.
pedimos, Señor, que nos perdones. Perdona, Dios, en esta noche, porque reconocemos que hemos perdido sensibilidad, oh Dios. Nos hemos vuelto insensibles a la voluntad de Dios. Perdónanos. Perdónanos. En esta noche, Señor, queremos hacer tratos contigo, Señor. Reconocemos que hemos perdido la comunión contigo. Hemos perdido la comunión con la oración, la comunión con tu lectura bíblica y la comunión congregacional, oh Dios. Señor amado, en esta noche te pedimos, Dios, que nos ayudes. Bendice cada uno por nombre. Visita a aquellos, oh Dios, que reconocen cómo está la comunión con Dios. Padre, ayúdales a entender. Dales entendimiento, dales sabiduría. En el nombre de Jesús, te pedimos, Dios, en esta noche. En el nombre de Jesús, te pedimos, Dios, que nos des en esta noche de tu Espíritu Santo, Señor. Que el Espíritu Santo en esta noche fluya en nuestras vidas, para que seamos sensibles a la voluntad de Dios, al llamado de Dios. Perdónanos, Dios. Límpianos, purifícanos. En esta noche, Señor, reconciliamos con Dios. Reconocemos que hemos fallado, Señor. Perdónanos, Dios. Ayúdanos. Que esta noche, Señor, podamos salir sensibles. Que tu Espíritu Santo, Señor amado, nos ayude, Padre, a ser sensibles, a permanecer, oh Dios, en la voluntad de Dios. Bendice cada uno por nombre. Ahí nos están orando, Señor. Mira ese trato contigo, Señor. Escucha, Señor, esa oración. Padre, te pedimos que sea usted restaurando esa comunión contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor, que usted nos ha reconciliado con el Padre. Ahora, Señor, usted nos ha dado el ministerio de la reconciliación también. Gracias, Dios. Bendice cada uno por nombre. Muchas gracias por todo, Señor. Te pedimos que podamos ir adelante, Señor. Ayuda a aquellos que aún, no, Dios, están estancados. Yo puedo mencionar nombres, oh Dios, de los cuales hay gente que se ha estancado, Señor, y que ha perdido su sensibilidad espiritual, ha bajado la guardia, Señor, ha perdido su primer amor. Ayúdales, visítales esta noche, Señor amado. Tráeles con amor, con lazos de amor. Trata, Señor, en sus corazones de una forma especial, oh Dios. En el nombre de Jesús, gracias por todo. Muchas gracias, Señor. Te pido, Señor, en esta hora
que nos bendigas. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, venga ministrándonos, venga ministrando nuestra mente, venga ministrando nuestros pensamientos, venga ministrando todo nuestro ser, oh Dios. Bendice nuestra familia, Señor. Bendice nuestros hijos. Señor, gracias porque este día está cumpliendo años Eric, Señor. Ayúdame. Vaya usted poniendo esa sensibilidad en su vida, oh Dios, para que pueda buscarte. Mira por Melvin, Dios, también. Él debería estar aquí, Señor. Ayúdame. Padre, mira, Señor, aquí por Asael, oh Dios, que pueda crecer con esa sensibilidad espiritual, que sepa que es un privilegio congregarse, oh Dios. Señor, oro por cada uno por nombre, oro por cada familia, oh Dios, en esta noche, oro por cada uno de sus hijos, bendíceles. Gracias por todo, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, queremos, Dios, agradecerte por todo, Señor. Queremos darte las gracias en esta noche. En Cristo Jesús, Señor. Muchas gracias. Amén. Amén. Así, hermanos, nos ponemos de pie. Y puestos de pie, hermanos, vamos a cantar este canto así, hermanos, conocido. Así puestos de pie, hermanos, cantamos este canto, hermanos, ahí conocido. Ahí tenemos ese canto, hermanos. Hay un hombre nuevo en la gloria. 144. Amén. Amén. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo el mío es y mío es, y todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy por la gracia de Jesucristo, y por fe su nombre a la gloria voy, porque Él me rescató. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Canto de alegría que le doy a mi Rey y buen Salvador. Ahora mis dones a Cristo doy y le sirvo por su amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Amén. Vamos, hermanos, a dar por terminado.
Recolectamos la ofrenda en esta noche, hermanos, y así damos por terminado en esta noche. Vamos, hermanos, así dar por terminado, hermanos. Bueno, hermano Sael, puede pasar, hermanos, para llevar, hermanos, esta ofrenda. Y mientras hermano Sael pasa, amén. Si alguno quiere, si usted no ha agarrado su lectura bíblica, quiere, hermano, comenzar, hermano, de nuevo a leer. Estamos, hermanos, a 16 de este mes. Este día tocaba leer Salmo 16, 17 y Hechos 20, del 1 al 16. Si usted se ha quedado en su lectura, comience de nuevo. Amén. Ahí está, hermano, su guía. Hermanos, amén. Así que pueden pasar, hermanos, a él. Y mientras, hermanos, a él pasa, para esta semana, hermanos, bueno, tenemos, hermanos, evangelismo este jueves que viene a las 9 de la mañana. Tenemos evangelismo. Véngase, hermanos, este mes vamos a estar saliendo a las 9 de la mañana los jueves. Así que véngase, hermanos, para este jueves, hermanos, en la mañana, a las 9 de la mañana, para salir, hermanos, a evangelismo. Hermanos, recuerde que este sábado 20 estamos, hermanos, llevando el culto donde hermano Lázaro, ahí en los almendros. Hermanos, si usted hace su tiempo, hermano, este sábado vamos para los almendros. Siente, hermana, un ratito, hermano, ya los demás lo hicieron. Entonces, hermano, el 20 estamos en los almendros, llevando el culto ahí, hermano, en los almendros. Oremos, hermano, por los hermanos de ahí, hermanos, de ese lugar. El domingo estuvieron con nosotros por la mañana. Hay 3 familias muy hermanos, motivadas, hermanos, de ahí, de ese lugar. Y, hermanos, ahí estamos, hermanos, para llevando el culto. Salimos de aquí a las 3 para el culto de los almendros. Recuerde que el martes 23, hermano, estamos para dar un culto de acción de gracia, hermanos. Si usted quiere poner la carne y el pollo, mi esposa puede cocinar, y hay hermanas también que pueden cocinar. No como sea, hermano, no es, ese día vamos a estar dando acción de gracias por mi salvación, porque hemos sido salvos. Entonces ese día va a ser una acción de gracias por mi salvación. Martes 23. ¿Cuándo va a ser? Es martes 23. Este martes tenemos 16. Hoy es, sí, ¿verdad? Hoy es 16. No, de hoy en 8. De hoy en 8, hermano. De hoy en 8, hermano. Así es que, bueno, vamos a celebrar lo que es nuestra salvación, hermano, lo que es el 23. Estamos en un mes, por amor a Cristo, creciendo en la gracia. Y la gracia, 2 pollos. Bueno, excelente, hermano. Ya tenemos ahí, vea, un adelanto. Amén. Excelente. Alguien entonces le dice más, hermano, si alguno quiere poner a alguien más, algún pollo, quiere quitar el pato que tiene en la casa, no sé. Sí, de mi cuñada quería hacerme un pato. Así es que le dije yo, no, mejor comamos otra cosa. Pero bueno, gracias a Dios, porque siempre están disponibles, hermanos, las familias. Fuimos de familia hoy, pasé toda la mañana con ellos hablando, anoche, y luego quizás de las 10 hasta las 2:30, donde mis suegros, como agarrar, no sé. Y si alguno tiene una piscina grandota, ahí me avisa. Hermanos, si quiere comprar alguno, la dona para la iglesia, son bien, quizás sus 35, 40, están unas allí, quizás, por ahí. Así es que, bueno, estamos animando a Linda, ¿verdad? Ojalá que pueda dar su paso de bautismo. Y está Javier también, ¿verdad? Que puede ser bautizado. Ojalá que el jefe le pueda dar permiso, quizás ese día también. Hermanos, bueno, no sé, alguien más. Hay hermano Nelly, no se ha bautizado. Hermanos, aquí la hermana Rosita de aquí abajo tampoco no se ha bautizado. La hermana Ana tampoco. Hermanos, hay varios hermanos que necesitan dar ese paso. Bueno, hermana Ana también allá al final. Así es que todavía no se ha bautizado. Así es que puede, hermanos, dar ese paso. Y vamos a seguir esta semana impartiendo clases de bautismo. Así que, hermanos, así están las cosas. Recuerden que el 1 de agosto hay un grupo de misioneros que vienen de diferentes países y van a pasar acá predicando la palabra de Dios. Ellos vienen a la iglesia de ahí, hermanos, a la iglesia de ahí de Sonsonate, de hermanos Rigoberto, y ellos quieren estar con nosotros ese día, hermanos, el 1 de agosto. Oremos, hermanos. El pastor Alexander me pidió que oráramos la casa donde está predicando. Bueno, ya no la tiene, están buscando otro lugar. Así que oremos por pastor Alexander, que Dios sea dándole un lugar
para que predique ahí en Horizontes. Así que, hermanos, oremos por el dueño de esta casa, Mario, por Mario. Hermano, hasta aquí, pues el hombre ha sido paciente para con nosotros. Y gracias a Dios, hermano, que nos tiene aquí en este lugar, ¿verdad? Y gracias a Dios también por hermana Norma. Yo sé que ella está, hermanos, entre medio, ¿verdad? Intercediendo por nosotros también, ¿verdad? Y haciendo ese medio para que estemos aquí en este lugar. Vamos entonces a orar, hermanos, así terminamos. Señor, gracias te damos en esta tarde, en esta noche, Señor. Guarda a mis hermanos, llévales con bien. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano, puede saludarse. Patricio. Amén, hermano. Dios le bendiga. Hermano Tino, Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Amén.